Buen día para todos, somos el grupo 17 y hoy les vamos a presentar nuestro artículo titulado Seguridad en bases de datos. Entre ellos tenemos los desafíos técnicos y normativos. Entonces, este trabajo surge de la necesidad urgente de proteger los datos. Estos se han convertido en uno de los activos más valiosos dentro de cualquier organización. Entonces, le doy la palabra al compañero Raya para que continúe con el resumen. Gracias, Willington. A ver, en este trabajo hicimos una revisión profunda sobre los desafíos que existen actualmente en la seguridad de bases de datos. Abordamos el tema desde dos perspectivas claves. Por un lado, tenemos los aspectos técnicos como las amenazas frecuentes, que es la inyección de SQL, los errores de configuración y el abuso de privilegios. Por el otro lado está el marco normativo, el cual orienta las buenas prácticas. También identificamos las defensas más efectivas, como es el cifrado, la autentificación multifactor, la auditoría constante y las copias de seguridad con validación. Aparte de eso, se analizaron normas como la ISO/IS 27001 y la ley 1273 en Colombia, que se encargan de ayudar a fortalecer una cultura de seguridad dentro de las organizaciones. Algo que encontramos muy relevante fue la diferencia entre bases relacionales y no SQLs, que sería SQL y no SQL. Las primeras suelen venir con más herramientas de protección integradas, mientras que las no SQL sí o sí necesitan que se les agreguen capas externas de seguridad. Por ende, proponemos una estrategia integral, la cual combine tecnología normativa y personas, que pueda adaptarse según sus recursos disponibles. Podemos seguir con la introducción, Winton. Gracias. Hoy en día, prácticamente todas las actividades que realizamos en entornos digitales dependen de una base de datos, desde hacer una transferencia bancaria hasta consultar una historia clínica. Todo esto se guarda y se gestiona en estos sistemas, pero con ese nivel de importancia también crece el riesgo de que puedan llegar a ser vulnerados. Si una base de datos no está bien protegida, puede ser vulnerable a ataques que comprometen información sensible, lo cual genera consecuencias legales, económicas y incluso pues afecta la reputación de cualquier organización que pueda llegar a ser, en este caso, atacada. Por ende, hablar de seguridad en bases de datos es hablar de una prioridad, no de un accesorio. Y no basta solo con instalar software de seguridad, sino que también hay que pensar en políticas, procesos y sobre todas las cosas en las personas, ya que al fin de cuentas son como las más fáciles, por decirlo de alguna forma, de ser engañadas. Un concepto clave que nos guía en este trabajo es la tríada de seguridad conocida como CIA. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos tres pilares deben trabajar juntos, ya que si uno falla, entonces los otros también se van a ver comprometidos. Esta revisión hace justamente para entender cómo podemos nosotros proteger estos pilares desde un enfoque más técnico y normativo. Ya con esto dicho, le vuelvo a dar la palabra al compañero Willington para que siga. Listo, entonces yo voy a explicar pues la metodología. Entonces vamos a empezar con la primera que es el enfoque de la revisión. Entonces, nuestro punto de partida fue revisar tres referentes clave que abordan el tema de una perspectiva técnica y normativa. Entonces tenemos a Gómez 2018, Molina y López 2022 y Uceda, Zurita y de los Santos 2024. Seleccionamos estas investigaciones recientes entre 2018 y 2024 para asegurar que los datos y ejemplos que reflejábamos, estos reflejen esos desafíos actuales en entornos SQL y no SQL. Entonces seguimos con análisis de organización e información. Entonces, luego de analizar cada fuente para extraer elementos fundamentales, definimos amenazas, medidas de protección y normativas relevantes. Organizamos la información para identificar coincidencias, discrepancias y posibles vacíos. Esto nos permitió establecer una visión crítica sobre qué tan preparados están realmente los sistemas frente a los riesgos actuales. Continuamos con la síntesis y estructura final. Entonces, el contenido se estructura en dos bloques. El primero con los conceptos fundamentales y la clasificación de amenazas, y el segundo más práctico enfocado en estrategias de defensa y normas aplicables. Este enfoque nos permitió equilibrar el rigor académico con la utilidad real en escenarios técnicos. Entonces, en abordaje del tema, empecemos con los principios de la protección CIA. Entonces, todo parte de la actividad de seguridad, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad asegura que solo quien tiene permisos vea los datos. La integridad garantiza que no se altere sin ningún control. Y la disponibilidad significa que los datos estén listos cuando se necesiten. Si uno de estos tres pilares falla, entonces la seguridad completa se ve comprometida. Seguimos con las amenazas, entre ellas las más comunes están la inyección SQL, que es muy usada para explotar formularios mal protegidos, también el abuso de privilegios, donde empleados hacen uso indebido de accesos, y los errores en la configuración.
En NoSQL el riesgo aumenta porque muchas veces no cuentan con cifrado ni auditoría integrada. Tampoco esto lo que deja son espacios sin control. Seguimos con las defensas. Entonces, en las defensas encontramos que la solución no está en una sola medida, sino en combinar varias capas. Por ejemplo, un cifrado en reposo y en tránsito, autenticación multifactor, control de accesos con roles bien definidos, auditorías constantes y respaldos diarios. Además, es clave tener un ciclo claro de respuestas ante incidentes para poder actuar rápido y evitar un fallo que se convierta en un desastre. Seguimos con las normativas y estándares. Entonces, a nivel normativo, la ISO IEC 27001 establece cómo se debe gestionar la seguridad de la información. También está la ley 1233 en Colombia que penaliza accesos no autorizados y daños informáticos. Sin embargo, en entornos pequeños o en bases de datos no SQL, implementar estas normas puede ser costoso y complejo, lo que deja huecos en la protección. Entonces, con esto le damos el paso al compañero Fabián, disculpe, el compañero Cristian, para que siga con la discusión. Muchas gracias, compañero Wellington. En este caso voy a generar la discusión de una manera más breve y más sencilla. Aquí podemos ver que aunque se han logrado muchas medidas para proteger las bases de datos, estos retos pueden ser tanto técnicos como relacionados con las personas. En primera instancia tenemos la base de datos relacionales versus la no SQL. Aquí nos dicen que las bases de datos relacionales pueden incluir funciones de seguridad como el cifrado y la auditoría. También tenemos el cambio, la cual nos muestra que las bases NoSQL no tienen que estos controles por defecto, por lo que es necesario usar herramientas externas para protegerlas. Esto puede generar un mayor riesgo de que la información se exponga y sea difícil para rastrear los accesos. También podemos tener el factor humano. Este consta de muchos problemas, los cuales ocurren por errores humanos, como una mala configuración o el mal uso de los privilegios. Para evitar esto, es importante usar herramientas de autenticación de múltiples factores. Tenemos las de control de acceso y sistemas de monitoreo, además de capacitar al personal con entrenamiento y simulacros. Por último, tenemos el tercero, normas con ayudas y un reto también. Existen normas como la ISO IEC 27001 y la Ley 1273, que estas nos ayudan a crear una cultura de seguridad. Para poder aplicarlas bien depende de los recursos, la estructura y la capacidad de cada organización. Ya con esto puedo darle paso al compañero Fabián. Ya queda, compañero Camilo. Bueno, primero debemos de saber que proteger una base de datos no es cuestión de instalar un par de herramientas y ya. Tenemos que tener en cuenta que se requiere también de una estrategia completa. Entonces, aquí podemos hablar de una conclusión en la cual pues debemos de entender el requerimiento que se requiere. No como una estrategia que solamente contiene unas herramientas, sino que también es compleja y bien pensada, que contiene tecnología, procesos y personas. Entonces, hay que aplicar el cifrado, autenticar usuarios correctamente, ¿no? Y limitar pues los accesos por roles y hacer copias de seguridad todos los días. Por igual, es de mayor importancia entender o tener el personal capacitado. Es necesario y es primordial. Ahora, también la capacitación puede estar en medio de muchas situaciones en las cuales es necesario utilizar las políticas claras en un plan de acción en caso de incidente. Toda esa forma, todo eso hace parte hace forma de una cultura de seguridad. Además, las normas como la ISO 27001 de la ley 1273 pues ayudan a estructurar, ¿no? Esa cultura, pero hay que saber adaptarlas a la realidad de cada organización, teniendo que no todas las empresas tienen el mismo presupuesto o infraestructura. Y por eso, pues la seguridad debe ser flexible y real. Entonces, qué bueno entender lo importante que es empezar a construir una base sólida y ir mejorando pues el tiempo, porque pues al final de la seguridad es la base de un buen procedimiento que tiene que ver con todos los datos de la organización. No es un destino, ¿sí? Es un proceso continuo que evoluciona y que las amenazas también son continuas. Por eso también nuestro compromiso tiene que ser continuo. Entonces, a continuación, le doy el paso al compañero Guillermo. Listo, gracias Fabián. Entonces ahorita yo voy a continuar con la explicación de la maestro de detalle que realizamos en Oracle Apex. Entonces, como contexto, entonces desarrollamos una aplicación en Oracle Apex con una estructura maestro de detalle. Entonces,
encontramos que esta interfaz permite mostrar relaciones entre tablas, por ejemplo, departamentos y empleados de forma ordenada y fácil de gestionar. Entonces, es un diseño muy usado en sistemas administrativos porque mejora la navegación, reduce errores y permite mantener la coherencia de los datos relacionados. Entonces, la idea de una tabla de una aplicación en nuestro detalle es como tener una tabla general y a partir de esos datos mostrar los datos específicos. Ejemplo, pues para este caso utilizamos empleados por departamentos como principal, maestro de departamentos y como detalle empleados. Entonces, por cada departamento nos va a mostrar los empleados. Entonces voy a dejar de compartir para mostrar la aplicación en funcionamiento. Entonces ahora voy a compartir, listo. Entonces aquí tenemos la aplicación, tenemos departamentos y por cada departamento que es el maestro nos va a mostrar el detalle que son los empleados. Entonces estamos en un departamento y empleados. Entonces vemos que la aplicación está funcionando correctamente y que cumple con su criterio que sea instalable. Entonces vamos a ver que aquí tenemos la app descargada, también el celular funciona y en este caso vamos a probar desde el ordenador y también vamos a ver que nos va a estar funcionando. Entonces, por ejemplo, Operations no tiene empleados, por lo tanto no nos muestra información y por esta sí tiene. Entonces ahí nomás. Entonces la importancia de esto es poder sintetizar mejor información. Entonces Oracle nos facilita poder crear aplicaciones sin tanto código para gestionar una buena base de datos. Entonces yo creería que eso sería todo por el momento. Aquí les presentaría las referencias por si se interesan profundizar y terminaríamos pues con la explicación del artículo. Entonces sería todo. Muchas gracias.